En este momento, entonces, vamos a iniciar con la conferencia que son las competencias del enfermero en la unidad de cuidados intensivos para la administración de la nutrición artificial. Para esto, entonces, vamos a denotar que el enfermero en la unidad de cuidado intensivo es una persona que es un profesional que debe tener muchos otros manejos en diversas áreas: administración de múltiples medicamentos, monitoreos hemodinámicos, manejo de múltiples patologías, y también debe tener todo lo que es la base del soporte nutricional. Para esto, entonces, vamos a hablar de varias competencias que debe tener el enfermero. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta la primera competencia, que es conocer los conceptos de lo que es la nutrición artificial, la nutrición parenteral, la nutrición enteral, saber cómo está indicada, a qué tipo de paciente le colocamos, a qué tipo de pacientes no. La segunda competencia que debe tener el enfermero siempre es conocer las ventajas cuando tenemos, o sea, lo que son las ventajas, las desventajas, y qué estamos generando en el paciente con este tipo de terapia. La tercera competencia es comprender la meta que se quiere lograr con el paciente, ya que no es solo colocar una nutrición simplemente por llenar a un paciente un estómago vacío, sino que simplemente es generarle al paciente un aporte que nos ayude a cumplir toda una serie de metas y una serie de requerimientos que se están logrando con todo el equipo multidisciplinar. La cuarta competencia que debemos tener es conocer cómo se prescribe, para qué se prescribe, cuál es el fin de ese aporte que le estamos generando al paciente, y como quinta meta, cuáles son los cuidados de enfermería que debemos brindar hacia este tipo de pacientes con las múltiples terapias. Comenzando con esto, entonces vamos a hablar de lo que es la nutrición artificial, que es todo tipo de aporte que se le prescribe al paciente con el fin de mantener un adecuado soporte de las demandas metabólicas y nutricionales. ¿Cuándo está indicado esto? Están indicados en trastornos de la conducta alimentaria, alteraciones del tracto digestivo, pacientes que se encuentran en unidad de cuidado intensivo, pacientes también en unidad de crónico, que por alguna razón necesiten, por su patología de base, el aporte de nutrición. ¿Qué tipo de nutriciones tenemos? Entonces comenzamos a ver la nutrición enteral. ¿Cómo la definimos? Como la administración de una fórmula específica balanceada de nutrientes por la vía gastrointestinal, por diferentes medios que son sonda nasogástrica, sonda orogástrica, sonda nasoyeyunal, gastrostomía nasoduodenal, o simplemente por vía oral como un complemento nutricional adicional a lo que le estemos administrando a nuestro paciente. De la nutrición enteral, entonces, tenemos dos tipos de nutriciones, que tenemos las fórmulas poliméricas y las fórmulas oligoméricas. Dentro de las fórmulas poliméricas encontramos que son mezclas de nutrientes macrocelulares en presentación líquida, que pueden ser normoproteicas, que pueden ser también hiperproteicas, normocalóricas o hipercalóricas. La fórmula oligomérica encontramos que se cuentan con un porcentaje mayor de carbono y con un porcentaje de grasa mucho menor que la nutrición polimérica. ¿Cuáles son las indicaciones para las nutriciones? Entonces, las indicaciones para las nutriciones son alteraciones de la deglución, alteraciones neuromotoras de la deglución, alteraciones de la digestión y absorción de nutrientes, necesidades especiales nutricionales, negación del consumo de alimentos, el paciente gran quemado y pacientes con algún grado de desnutrición. ¿Qué contraindicaciones tenemos frente a todo esto? Estamos contraindicando el paciente de la nutrición enteral cuando tenemos paciente con obstrucción intestinal, con el ilio severo, con la hemorragia de vías digestivas, con fístulas gastrointestinales y pacientes que requieran reposo gastrointestinal. ¿Qué más debemos tener en cuenta frente a la nutrición enteral? Entonces, frente a la nutrición enteral debemos tener en cuenta que hay cierto tipo de patologías en donde también vamos a indicar el administrar nutrición enteral. Entonces, vamos a ver pacientes con lesiones traumáticas de cabeza y cuello, pacientes con tumores de cabeza y cuello, cirugías maxilofaciales, cirugías de
pacientes sépticos, pacientes politraumatizados y ya. Ahora, frente a la nutrición parenteral, tenemos que la nutrición parenteral es una técnica de alimentación que nos permite aportar nutrientes directamente al torrente sanguíneo. ¿A quién está dirigido este tipo de nutriciones? Entonces, a pacientes que por alguna razón son incapaces de alcanzar las metas de los requerimientos nutricionales por vía enteral. Pacientes que no se pueden utilizar el tracto gastrointestinal, pacientes que tuvieron alguna lesión o algo que los contraindique. Entonces, ¿cuándo está indicada esta nutrición parenteral en los pacientes? Cuando tenemos una cirugía mayor del aparato digestivo, cuando tenemos una recesión intestinal masiva, cuando tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal descompensada, un paciente con una diarrea, un hilio intestinal, pancreatitis aguda o grave, fístulas a nivel digestivo de parte alta, obstrucción intestinal completa, hemorragia de vías digestivas y paciente gran quemado nuevamente. ¿Qué consideraciones debemos tener entonces frente a esto? Entonces, frente a esto debemos tener que, primero, que la nutrición parenteral puede ser administrada por vía periférica. Hay algunas presentaciones que nos permiten administrar nutrición parenteral por vía periférica, pero vamos a tener en cuenta el nivel de osmolaridad con el fin de que no vayamos a generar algún tipo de lesión en el paciente. La idea es que la nutrición parenteral que administremos por vía periférica sea inferior a los 900 miliosmoles. La nutrición que supere la osmolaridad en esto, pues puede producir complicaciones locales como son algo pues un poco más pequeño como flebitis o llegar a una trombosis del vaso. La administración de nutrición parenteral debe ser, la administración de nutrición parenteral por vía periférica es una nutrición que genera un menor aporte en el paciente, ya que por tener una osmolaridad tan baja requiere que para poderles generar las necesidades nutricionales y metabólicas al paciente, requiere que para eso le demos grandes volúmenes al paciente. Entonces, referente a eso, entonces digamos en los pacientes que estamos contraindicados para manejar los volúmenes más, digamos, bastante altos, entonces también nos va a generar algunas otras complicaciones, pacientes con falla cardíaca, pacientes con enfermedades renales a los cuales no les podemos administrar volúmenes tan altos de endovenosos. La nutrición parenteral de baja osmolaridad es una nutrición que se aconseja solo para periodos cortos, de pronto cuando se está iniciando la terapia, mientras se está haciendo el análisis del perfil metabólico, del perfil nutricional del paciente, para poder definir con qué se va a seguir más adelante. La nutrición parenteral total se aconseja, e inclusive la de baja osmolaridad también, sería importante manejarla siempre por catéteres centrales, el catéter central corto, el catéter central de intervención periférica, con el fin de no generar ningún daño en el paciente. Este es un flujograma en donde vamos a recordar que siempre lo más importante es utilizar la vía digestiva en el paciente. Pero entonces aquí lo que hacemos es mostrar cómo está la parte, si el tubo digestivo está funcionante, entonces acá nos vamos. Entonces si funciona, entonces acá nos vamos. Dieta oral y complementos. Acá no está tan funcionante, entonces hablamos de nutrición enteral. Y acá ya nos referimos a la parte del tiempo. Menos de 6 semanas, entonces hablamos de sonda nasoentérica y miramos si hay o no riesgo de broncoaspiración. Entonces, si hay riesgo de broncoaspiración, entonces miramos que puede ser ideal una sonda nasoduodenal o nasoyeyunal. Si de pronto no hay riesgo de broncoaspiración, solo trabajamos con una sonda nasogástrica nada más. Ahora, por el otro lado, si miramos la otra parte del cuadro, entonces hablamos, tenemos una vía digestiva que no está funcionando. Entonces acá miramos nutrición enteral por vía periférica que sea menor a 7 días, como lo decíamos antes. Estábamos hablando de periodos cortos. O estamos hablando de mayor a 7 días, entonces estamos hablando de periodos largos, entonces ya hablamos de nutrición parenteral total con una fórmula específica para el paciente. Aquí, mirando también por el lado de la nutrición enteral, entonces cuando tenemos la vía digestiva buena y tenemos entonces pacientes que de pronto le vamos a colocar una terapia que sea mayor a las 6 semanas, también podemos pensar en las ostomías. Entonces tenemos un paciente que tiene riesgo de aspiración nuevamente, entonces miramos una yejunostomía y si no, miramos una gastrostomía.
Las ventajas de la nutrición enteral y parenteral. Entonces tenemos que la nutrición enteral entonces previene primero el deterioro del estado nutricional, reduce el riesgo de la hipomotilidad intestinal, presenta menos complicaciones infecciosas y estimula el tracto digestivo y el mejoramiento de la función intestinal. Con la nutrición parenteral que tenemos, entonces con la nutrición parenteral tenemos que tiene una ventaja muy grande que es una absorción del 100% de los nutrientes, previene desnutrición, pero pues la nutrición enteral también la previene, mejora el estado hematológico porque pues todo lo que se le está dando es aprovechado al 100% por el paciente, mantiene adecuadamente los niveles de albúmina y también mantienen unos adecuados niveles hidroelectrolíticos. Las desventajas de la nutrición parenteral y enteral. Entonces, en la enteral tenemos que hay deficiencia de algunos minerales como el fósforo, el magnesio y la albúmina. Recordando que la albúmina nos ayuda a mantener siempre el líquido dentro del torrente sanguíneo y también transporta varias sustancias en el cuerpo, como hormonas, vitaminas, enzimas, que nos ayudan pues para las diferentes funciones. La nutrición enteral también la asociamos con sinusitis, pero no precisamente por la nutrición enteral, sino por los dispositivos que utilizamos para administrarla, la sonda nasogástrica y esto. También miramos entonces que como desventaja vemos acá que también puede producir vómito, neumonía por broncoaspiración, diarrea, ilio, dolor abdominal, distensión en algunos casos, retardo del vaciamiento gástrico. Ahora, frente a la nutrición parenteral, encontramos que la nutrición parenteral como parte negativa, pues tiene una incapacidad para mantener la parte de la grasa magra a nivel corporal. También nos lleva con el uso prolongado a complicaciones hepatobiliares, hiperglicemias asociadas porque la base de la nutrición parenteral en algunos momentos o la mayoría es destroza al 50%. También nos puede generar una atrofia intestinal, ya que estamos dejando de utilizar la vía digestiva. Complicaciones infecciosas, esto pues ya sería por lo que se está administrando por un catéter central, entonces facilita para que haya multiplicación de microorganismos, entonces nos lleve a este tipo de complicaciones. Es importante también, dentro de lo que hablábamos inicialmente, las competencias que debe tener el enfermero, es mirar acá cómo vamos a hacer toda la parte de la valoración nutricional. Entonces, conocer cómo estamos valorando al paciente, qué le estamos valorando, qué se le está prescribiendo. Entonces, aquí vamos a ver que todo paciente al inicio, a la llegada de la institución, debe tener una valoración por el grupo de soporte nutricional con el fin de establecer las metas y las necesidades. No quiere decir que porque el paciente de pronto esté obeso, esté bien alimentado, entonces por eso nos toca mirar y todo lo hacemos basado en lo que es el cribado nutricional. El cribado nutricional, que acá lo mostramos en un esquema, es una valoración que se le hace al paciente para poder medir los diferentes riesgos que tenemos con él. Entonces acá tenemos que se le hace el primer cribado, o sea, la primera valoración nutricional. De ahí establecemos los riesgos, sea un riesgo bajo, sea un riesgo medio. Con el riesgo bajo que tenemos, que se le tiene que hacer una valoración a los 7 días. Es una primera valoración, de ahí se implementan estrategias de trabajo con el paciente y de ahí se vuelve a valorar nuevamente en 7 días con el fin de definir a ver cómo está el paciente, si está avanzando, si no, si estamos mejorando en esos aportes o simplemente tenemos que reencaminar nuestro tratamiento. En el riesgo medio estamos haciendo exactamente lo mismo, sino que es un paciente que ya no va a ser valorado a los 7 días, sino que va a ser valorado a los 3 días porque tiene un riesgo un poco más elevado que el otro. Acá ya miramos entonces en la otra parte del cuadro lo que es el paciente con riesgo alto. Entonces el paciente con riesgo alto se le hace una valoración completa. Entonces igual los otros pacientes no quiere decir que no se les haga esa valoración, pero aquí se está más pendiente de otro tipo como más minuciosamente del paciente. Entonces miramos cómo está el paciente, la edad, sus patologías de base, cómo está esa parte terapéutica, el manejo del paciente, la exploración física, la valoración antropométrica, que en el adulto también sigue siendo bastante importante, la valoración bioquímica, apoyada de todo el perfil nutricional, en donde miramos
todo lo que es la parte de los electrolitos, cómo está la albúmina, cómo está la transferrina. También miramos el cálculo de los requerimientos, entonces más adelante vamos a ver cómo, pues a grosso modo hacen los expertos el cálculo de los requerimientos en cada paciente. También miramos los déficits nutricionales de nuestro paciente y de acuerdo a eso, entonces como acá lo muestra, entonces miramos, se le planifica el soporte que se le va a dar al paciente. Y de ahí pues es como la monitorización del seguimiento que también igual se está haciendo con el riesgo bajo y con el riesgo medio. Se establecen unas metas o unos objetivos, los objetivos a corto y mediano plazo, en donde miramos basados en los requerimientos qué vamos a hacer con nuestro paciente, una ruta de administración, la nutrición más ideal para el paciente, si es una nutrición enteral, una nutrición parenteral, el tiempo estimado que le vamos a colocar esto, porque recuerden que la gráfica anterior que vimos hablábamos de tiempos, mayor a 6 semanas, menor a 6 semanas, de acuerdo a eso nos indica qué vía vamos a trabajar con el paciente, qué tipo de nutrición le vamos a colocar y también, pues si es un paciente que está consciente, qué educación vamos a manejar con él, porque la idea es que el mejoramiento de la parte nutricional no solo se dé aquí en la parte clínica, sino que sea algo que se le pueda dar al paciente para que él pueda seguir llevando esto a su domicilio. ¿Qué consideraciones vamos a tener acá? Y era lo que hablábamos previamente. Entonces, aquí vamos a tener que, primero vamos a hablar del cálculo de los requerimientos energéticos. Entonces, frente al cálculo de los requerimientos energéticos, vamos a mirar que ese cálculo nos ayuda a prevenir la sobrealimentación o la alimentación ineficiente del paciente. Entonces, eso se puede hacer mediante, pues, aparte de lo que dijimos antes, que es la valoración del paciente, del cribado y de todo, para poder establecer como un primer tiempo del paciente, también mirar junto con la parte de laboratorios y de todo, si le estamos dando finalmente el requerimiento o el aporte que el paciente necesita o no. ¿Cuál sería la base perfecta para todo esto? Mirar la calorimetría directa e indirecta, que sería algo ideal para utilizar con el fin de llegar a una determinación ajustada del gasto calórico del paciente. Pero pues obviamente no en todas las instituciones se cuenta con este tipo de mediciones para poder hacer una valoración específica y objetiva de nuestro paciente. Que tenemos también importante que se puede manejar en cualquier lado y no requiere de pronto cosas de alto costo como hablar de calorimetría, la ecuación de Harris-Benedy. Entonces, la ecuación de Harris-Benedy nos ayuda con con establecer la clínica del paciente y determinar las necesidades calóricas de una persona. Pero vale resaltar que la ecuación de Harris-Benedy lo que nos está haciendo es se puede trabajar pero con pacientes que están sanos, entonces hay una modificación que se le hace a la ecuación con el fin de poder llegar a los pacientes de pronto a los pacientes que están con una alteración patológica. Entonces, por eso se habla también de gasto energético global, que es una variable ajustada que nos permite, junto con la escala de Harris, aplicarla a los pacientes con estados patológicos y determinar el estado del paciente teniendo en cuenta las dos variables importantes que mira esta fórmula, que son el factor de actividad y el factor de agresión. Junto con todo esto, también tenemos el gasto energético basal. Ese gasto energético basal nos ayuda junto con la calorimetría para ver si es posible obtener el dato exacto del paciente y las necesidades en kilocalorías. Esta calorimetría vale la pena aclarar que ella trabaja basada en lo que es el consumo y el consumo de oxígeno y el dióxido de carbono que se produce. Entonces, a raíz de esto es que se sacan las necesidades del paciente bien específicas. ¿Qué cuidados de enfermería debemos tener específicamente con nuestros pacientes que tienen algún tipo de aporte nutricional, sea enteral, sea parenteral? Vamos a tener en cuenta entonces la realización adecuada y completa del balance hídrico. El balance debe ser una parte importante y en nuestra mano derecha en las unidades de cuidado intensivo, en donde tenemos en cuenta cómo está ese paciente, cómo están las pérdidas, cuánto le estamos administrando, cuánto le estamos sacando, cómo están los gastos urinarios, y todas estas cosas nos están definiendo el día a día de nuestro proceso terapéutico con el paciente. También teniendo en cuenta la parte del acumulado. No es solo el balance del día, sino también la importancia del acumulado, ya que son pacientes que a veces llevan bastantes días con nosotros en la unidad de cuidado intensivo. Entonces,
cómo vamos con esos administrados, con esos eliminados, para no llevar al paciente tampoco una sobrecarga. Muy puntual acá la valoración del residuo gástrico. Entonces, la valoración del residuo gástrico que se debe administrar, si la nutrición enteral se prescribió por bolos de desayuno y almuerzo o desayuno, almuerzo y comida, dependiendo de la cantidad y los requerimientos del paciente, siempre se debe hacer previa medición de residuo gástrico antes de iniciar el bolo. Entonces, con eso es para poder definir cómo está nuestro paciente y también, obviamente, tenemos que estar pendientes en cuanto a la parte de la formulación, el manejo del prokinético, para poder asegurar que el paciente nos vaya a generar una mejor tolerancia de la vía de la nutrición enteral. La nutrición continua se debe considerar, considerar que cuando vamos a hacer la medición del residuo, detenerla por 30 minutos y con ese fin realizar la medición y tener un dato objetivo de nuestro paciente. El residuo gástrico. Entonces, para el residuo gástrico se considera que hasta 150 es un residuo normal. Y ya si este llega a ser mayor, entonces lo que se hace es que no se coloca inmediatamente el bolo, sino que se espera para la administración del otro para no ir a generar en el paciente más intolerancia. También se recuerda pues siempre registrar oportunamente los residuos gástricos, ya que esto no solo habla de un día, sino de todo el manejo del paciente y nos está diciendo este paciente cómo está, si está tolerando o no está tolerando la comida. Ahora, si son pacientes que tienen nutrición mixta, no solo hablamos de enteral y parenteral, sino de pronto que tienen aporte nutricional enteral y se le está dando ya dieta, también es importante resaltar que se debe registrar la adecuada ingesta de alimentos con el fin de poder calcular también cuáles son los requerimientos de ese paciente, ya que la nutrición enteral ahí no se le está dando un aporte total, sino se le está dando un aporte de complemento, pero la idea es poder valorar y definir si lo que le estamos dando al paciente es lo que necesita o de pronto le tenemos que quitar, lo estamos sobrealimentando o no o lo estamos dejando en déficit. Importante el control de la glicemia, pues la idea sería pues según la necesidad y todo, pero pues hay pacientes que de base son diabéticos, entonces tenemos que estar mirando cómo están las glicemias, cómo se comportan frente al manejo y el tipo de nutrición que le estamos dando. El control de laboratorios junto con el perfil metabólico, con la parte de los electrolitos, con el fin de ¿qué? De poder mirar nuestro paciente cómo está, cómo va cómo se va encaminando, si de pronto se le está administrando nutrición parenteral y de pronto la nutrición requiere colocarle algún aditamento especial, sea fósforo, sea subirle los aportes en potasio o algún otro electrolito que necesitemos. Por último, pues es importante recordarles que la vía enteral es siempre la vía de elección por ser la vía fisiológica más importante y que es completa, o sea, no tenemos necesidad de recurrir a otro tipo de nutrición ni otras cosas, siempre y cuando nuestro paciente tenga la vía enteral completa. Gracias.